Ya estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la segunda sesión del curso, Bioquímica Analítica Experimental, y les recuerdo lo que estábamos viendo y un poco hacia dónde vamos. Estábamos viendo el contexto del curso en el sentido de cómo uno va evaluando las distintas estrategias para analizar una muestra, dependiendo del tipo de analito y de el tipo de concentración o el nivel de concentración en la cual este se presenta, y también la naturaleza de la muestra, que para efectos de este curso vamos a partir del supuesto que es cierto que las muestras son de alta complejidad, ¿okay? Muestras de origen natural y que reflejan obviamente la diversidad química de la naturaleza, y por lo tanto son mezclas bien complejas en términos físicos y químicos. Y lo que estábamos viendo en la última sesión era el siguiente tema, ¿no es cierto? Yo lo grafiqué con el tema del arsénico, a pesar que esto se puede graficar con distintos tipos de analitos. En general, cualquier analito de carácter molecular, no así los analitos que son elementales. Los analitos de carácter molecular, en la gran mayoría de los casos, no se pueden determinar de forma directa en muestras complejas como las biológicas, por cuanto no existen instrumentos con la suficiente selectividad como para dar una señal que sea cercano a la especificidad y que me garantice resultados confiables. La mayoría de los analitos de carácter molecular o formas químicas de un elemento, ¿no es cierto?, como una forma redox, requiere de métodos de separación previo a su determinación. ¿Okay? Y yo le expliqué varios casos, uno de ellos el caso del arsénico, que es bien famoso, que claro, no es lo mismo determinar arsénico en una muestra compleja, por ejemplo, determinar arsénico en orina. Si yo quiero determinar arsénico en orina, existen varios instrumentos que me entregan una señal suficientemente selectiva como para no requerir de un método de separación. Por ejemplo, un ICP masa. Si yo tomo una muestra de orina y la digiero, ¿no es cierto?, la mineralizo, a pesar que en ese digesto mineralizado hay una complejidad química bien grande, a pesar de eso, yo podría aspirar directamente esa muestra sobre un ICP masa, sobre un equipo de absorción atómica, y me va a entregar una señal bastante selectiva para arsénico, y yo podría cuantificarlo. ¿Okay? Sin embargo, esa señal selectiva que es propia de elementos, ¿no es cierto? Porque las señales elementales son líneas, tanto en espectroscopía como en espectrometría de masa. Cuando ya ese analito es una molécula, ya la cosa cambia. Yo les había hablado del caso del arsénico, por cuanto el arsénico es un elemento que tiene varias formas químicas en la naturaleza, ahí hay solo algunas, ¿ok? Y dentro de las más famosas están las formas inorgánicas, que son las más tóxicas, ¿no es cierto? Que es arsénico 5 y arsénico 3, que son los dos primeros ácidos que aparecen ahí. Y claro, si yo quiero determinar arsénico 3 o arsénico 5 o alguna forma específica de arsénico de los que aparecen en la lista, no hay ninguna forma tecnológicamente conocida que me permita determinarlo de forma directa sin requerir una separación previa del analito. Por ejemplo, si yo quiero determinar arsénico 3 en orina, si yo digiero esa muestra de orina, ese arsénico 3 se transforma en arsénico 5 y ya no lo puedo determinar porque perdí el analito. Por ejemplo, ¿ya? Si ustedes me dicen, pero ¿por qué no aspiramos la orina directo al equipo para no transformar el arsénico 3? Tampoco se puede hacer por cuanto esta aspiración directa va a parar una llama, todo el arsénico 3, 5, orgánico, lo que sea, se atomiza y finalmente lo que entrega el equipo es una señal para arsénico total y no diferencia arsénico 3 de arsénico 5. Entonces las técnicas espectroscópicas o espectrometría o las electroquímicas o las de rayos X, ¿no es cierto?, tienen este problema. Cuando los analitos son moleculares no hay forma de determinarlos directamente y yo necesito un método de separación previo a su detección. No sé si se entiende el contexto. Alguno de ustedes me mencionó este tema de derivatizar los analitos, ¿no es cierto? Buscar una longitud de onda molecular que es selectiva. Claro, eso si bien es cierto, son formas de buscar zonas de respuesta selectiva instrumentalmente hablando, cuando la muestra es muy compleja, es decir, tiene cientos, miles o millones de compuestos, la probabilidad de encontrar una zona de absorción molecular selectiva es muy baja, tiende a ser. Por eso la mayoría de las veces se necesitan métodos de separación.
Y lo otro que vimos en la clase pasada, que era una idea también muy importante, después me voy a referir a este paper, perdón, era claro que los analitos que son de carácter molecular también, la forma de separar esos analitos antes de determinarlo, depende de su concentración también. O sea, no es lo mismo un analito molecular de constitución mayoritaria en una muestra, por ejemplo, la determinación de agua en orina. Claro, ustedes mismos discutimos, ¿no es cierto?, para otros casos, pero con la orina se aplicaría tal cual. Si yo quisiera determinar el contenido de agua en orina, un método de separación como una destilación es suficiente. Y un método de detección como el registro de la masa del agua destilada es suficiente. ¿Ya? Entonces, generalmente los métodos de separación para constituyentes mayoritarios tienden a ser métodos de separación que recuperan cuantitativamente el analito. O sea, si yo tengo 100 ml de agua y de esos 100, perdón, yo tengo 100 ml de orina y de esos 100 ml de orina hay 90 gramos de agua, bueno, probablemente yo voy a poder destilar los 90 gramos de agua y con una balanza me es suficiente. ¿Ya? En el caso de que ustedes quieran determinar, por ejemplo, urea, claro, ahí determinar urea en orina es un poco más complicado, no es imposible, pero la destilación no les va a servir porque la urea no va a ser arrastrada, ¿no es cierto? O sea, no va a ser destilada. Va a formar parte del sólido y ese sólido va a estar mezclado con otros sólidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo determino urea en un destilado de orina cuyo sólido residual, ahí está la urea mezclada con otros constituyentes? Ahí la cosa se hace un poquito más difícil, pero se podría, por ejemplo, aspirar a un proceso de cristalización fraccionada, así como hacen los químicos de síntesis. Ya uno podría disolver ese sólido y empezar después a evaporar el agua, bajar la temperatura y algunos constituyentes más insolubles van a precipitar primero que otros y uno podría ver una zona donde la urea cristalice de forma selectiva. Eso, ¿no es cierto?, de registrar las constituyentes mayoritarias a través de una balanza, obviamente se puede hacer solo con constituyentes mayoritarios porque las balanzas, ya registrar menos de 10 miligramos es muy poco probable. Son muy pocas las balanzas que tienen suficiente sensibilidad y precisión para llegar a masas menores. Y por otro lado, aunque existieran esas balanzas que existen, manejar cantidades tan pequeñas experimentalmente es muy, muy complejo. Entonces, cuando ya estamos recurriendo a analitos moleculares, que además tienen concentraciones sumamente bajas, o sea, partes por millón, miligramos por litro o kilo, partes por billón, microgramos por litro o kilo, partes por trillón, nanogramos por litro o por kilo. Ahí las estrategias de separar cuantitativamente el analito para registrar su masa no funcionan. Lamentablemente no funcionan. ¿Ya? Y ahí hay que recurrir a detectores que me entreguen una señal proporcional a la cantidad, no una balanza que registra la totalidad de la masa. No sé si me explico. Y ese es el contexto que vamos a ver en este curso. ¿Ok? Y volviendo al artículo, ¿no es cierto? Claro, aquí tienen ustedes lo que se llama el análisis de especiación de compuestos organoarsenicales en muestra biológica, ¿no es cierto? Y este es un típico artículo de un método en donde yo, si quiero determinar, por ejemplo, el contenido de arsenocolina en molusco, que la arsenocolina, ¿no es cierto?, sería esta señal, que voy a marcar acá, ¿ok? Si yo quisiera determinar arsenocolina en un molusco, o arsénico 3 o arsénico 5 en un molusco inorgánico, ¿no es cierto? O arsénico 3 inorgánico, arsénico 5 inorgánico. Claro, si estas cantidades están en concentraciones pequeñas como normalmente están en una muestra no contaminada, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que recurrir, número uno, a método de separación porque no hay ningún instrumento que me entregue una señal selectiva para arsénico 3, como dijimos anteriormente. Y número dos, tengo que recurrir a un detector, no a una balanza, ¿no es cierto?, que me entregue una señal que yo la puedo estimar como proporcional a la cantidad que traía el analito en la muestra. Esta señal, por ejemplo, es una señal espectroscópica de fluorescencia atómica. Y claro, no es necesario recuperar todo el arsénico 3 para generar esa señal. Basta con que yo tome la muestra, le haga un tratamiento, que me transforme la muestra apta para ser separada de sus constituyentes y después, luego de esa separación,
que me genera una señal, ¿no es cierto? Pero puede ser la señal de una alícuota de una muestra, de un digesto de una muestra diluida. Lo importante es que esa señal va a ser proporcional a la cantidad original de arsénico en la muestra, y yo podría cuantificar, como ustedes lo han hecho en análisis instrumental, podría cuantificar la totalidad de un analito en una muestra sin separarlo cuantitativamente. No sé si me explico. Y esa es la orientación que vamos a ver en este curso, ¿ya? Ahora, este curso tiene dos partes. Tiene una parte que es la analítica, que nos vamos a centrar en la separación, detección y cuantificación de constituyentes minoritarios en muestras complejas. Y tiene una parte que es de bioquímica, la separación con técnicas del área más de bioquímica, que ahí sí se consideran constituyentes mayoritarios, no solo minoritarios. ¿Okay? Por eso nosotros nos vamos a centrar en esta primera parte del curso en los métodos de separación que se utilizan para constituyentes minoritarios, que es mayoritariamente cromatografía, a pesar que hay algunos métodos de separación que se utilizan para los mismos fines, pero que no son cromatográficos, por ejemplo la electroforesis, que la van a ver en la parte bioquímica, pero mayoritariamente la cromatografía en sus modalidades líquidas y gaseosas son las que predominan en la separación de constituyentes minoritarios en muestras complejas. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Ahora sí, este es un resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Dudas, consultas, comentarios? Sí, profe. No me quedó muy claro lo de que las técnicas cromatográficas predominan en como en la cuantificación o solamente la separación de... Mira, muy importante tu pregunta. La cromatografía es un método de separación, no es un método de detección. ¿Ya? Claro, ya. Entonces, en lo que es separación de constituyentes minoritarios en muestras complejas, ¿ok? Y cuando digo separación, separación para su posterior detección, no para su posterior recuperación. ¿Por qué? Porque la cromatografía tiene dos, ¿cómo decirlo? La cromatografía históricamente ha tenido dos propósitos. Uno es la cromatografía para recuperar un constituyente, porque a ti te interesa, y después venderlo, por ejemplo, que esa es se llama cromatografía preparativa, ¿okay? No tiene fines de cuantificación, tiene fines normalmente de recuperación para una posterior comercialización, por ejemplo. Y está la cromatografía analítica, que es la que vamos a ver ahora, que tiene fines exclusivamente de separar constituyentes para su posterior detección. Es imposible, entre comillas, ¿no es cierto? Nada es imposible en estricto rigor, pero es imposible con la tecnología actual recuperar un constituyente minoritario en una muestra. Por ejemplo, si te pongo un caso, suponte que a ti te interesa un aminoácido esencial presente en huevo, ¿ok? Pero ese aminoácido está a microgramos por kilo. Existe una forma tecnológica de separar todos los constituyentes de un huevo para quedarte solo con esos microgramos de aminoácido que están presentes en él. Tecnológicamente no se puede. O sea, se podría, pero a un costo tan gigante que lo haría inviable. ¿Ya? Entonces, la cromatografía que vamos a ver en este caso es, como para responderte a la pregunta, es un método de separación, no de detección. Acoplado a la cromatografía, tú puedes tener un montón de detectores, muchos detectores. Por ejemplo, para este paper hay un detector, que ustedes lo vieron en análisis instrumental, que es un detector de espectroscopía atómica. ¿Ok? Entonces, el propósito cromatográfico en este curso es la cromatografía con fines analíticos, no con fines preparativos. ¿Ya? Ahora, es cierto que hay algunos casos que se tienden a solapar esos dos enfoques. Por ejemplo, este paper yo lo menciono harto, por dos razones. Una, por razones media académico-sentimentales, que Ida Gregory fue mi profesora guía de doctorado, pero además yo lo comento por el caso de Florence Panier, que ella fue mi profesora co-guía, yo hice un doctorado en cotutela, entonces hice la mitad de mi tesis doctoral en Francia, y ella fue mi profesora co-guía en Francia. ¿Ya? Y bueno, Florence Panier participó, por ejemplo, de un caso que es bien bonito, que es de la investigación que descubrió la arsenobetaína, ¿ya? Un arsenoazúcar que es la forma química más abundante de arsénico en moluscos. ¿Ya? Esta especie que está ahí, ¿ya? Entonces, ella
con otro investigador que era también francés, que se llamaba Kevin Francesconi, que yo lo saludé una vez porque en esa época era pareja con Florence. Y claro, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una cuestión súper, analíticamente súper interesante. Ellos sabían que si tú determinabas arsénico en un molusco, el arsénico total, ellos sabían que gran parte de ese arsénico no era arsénico inorgánico. La pregunta era, ¿qué diablos era gran parte del contenido de arsénico que trae un molusco? ¿Qué diablos era? Porque no era arsénico inorgánico. Los métodos para detectar arsénico inorgánico daban cuenta algo así como del 10% del arsénico total. Entonces, si sumaban el arsénico inorgánico, les daba, por ejemplo, 10 ppm, y el molusco tenía 100 ppm de arsénico. Entonces, ¿dónde estaban los otros 90 ppm, por así decirlo? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron varias técnicas más o menos rudimentarias, por así decirlo, al principio. Hicieron varias pruebas de intentar degradar ese arsénico y se dieron cuenta que ese arsénico desconocido era súper estable, no lo degradaban con nada, ¿ya? Bueno, cuento corto, literalmente lo que hicieron fue tomar molusco, hicieron una sopa de molusco, por así decirlo, ¿no es cierto? Y tomaron una columna cromatográfica en la cual le agregaban litros de esta sopa de molusco, y ellos por técnicas analíticas sabían, porque iban cuantificando cuánto arsénico iba diluyendo de esa columna, y se daban cuenta que gran parte del arsénico que ellos andan buscando diluía en una fracción. Y ellos tomaban esa fracción del UATO, donde supuestamente estaba gran parte de este arsénico desconocido, y después evaporaron el agua, cristalizaron esa mezcla, igual, ese arsénico igual estaba mezclado con otras cosas, entonces tuvieron que utilizar técnicas de purificación para obtener unos pocos miligramos de ese arsénico que después caracterizaron. Y con técnicas más del área de síntesis, así como difracción de rayo X, espectrometría de masa molecular, etc., descubrieron que gran parte de ese arsénico era un arseno azúcar, llamado arsenobetaína, y bueno, y que además era terriblemente poco tóxica, y que por lo tanto comerte un molusco con 100 ppm de arsénico en general no es tan peligroso, porque gran parte de ese arsénico es un arsénico orgánico súper inocuo. ¿Ya? Ahí tienes un caso donde la cromatografía preparativa como que se unió a la cromatografía analítica, por así decirlo. Un caso rebuscado. Esa historia que les conté para responder una cosa, pero bueno, me gustan las historias de la ciencia. Más preguntas, por favor. Dudas, consultas. No tengo ningún apuro. Quiero que les quede claro el enfoque. ¿Ya? Este es un enfoque analítico. Todo claro hasta el momento. Ok, gracias. Entonces, lo importante es que ustedes ya se vayan formando un juicio profesional de cuándo es necesario separar y cuándo no. Por eso yo le hice esta pregunta al principio, ¿no es cierto? Si yo quiero determinar sodio en un extracto de molusco, no necesito separar, porque el analito, a pesar que puede ser poco abundante, miligramos por litro, el analito elemental genera señales suficientemente selectivas en espectroscopía atómica como para no requerir un método de separación previo, a lo mejor un tratamiento de la muestra, pero que no implica separaciones. Pero cuando los analitos son moleculares y poco abundantes, hay que recurrir a métodos de separación. ¿Ya? Entonces, el enfoque de este bloque, el bloque que voy a ver yo, ¿no es cierto? No el bloque que va a ver Marcela, el bloque que voy a ver yo, parte de la siguiente figura. Una muestra cuya composición es un 100%, que representaría la esfera de la derecha, la negra. Normalmente el 99% o gran parte de ese porcentaje se le llama constituyentes mayoritarios. Son constituyentes que se pueden recuperar cuantitativamente y registrar por masa, por ejemplo. Y hay una pequeña fracción que se le llama los constituyentes minoritarios, menor al 1%, menor al 0,1%, que son constituyentes que para cuantificarlo número uno, requiero métodos relativos. Por ejemplo, espectroscopía atómica, electroquímica, rayo X, necesito hacer una curva de calibrado, ¿ya? Y número dos, si esos constituyentes minoritarios además son moleculares, normalmente requiere un método de separación antes de hacer esa misma curva de calibrado, ¿no es cierto? Por cuanto no hay forma de generar una señal selectiva para analitos de tipo moleculares. ¿Okay?
Si el día de mañana alguien inventa un sistema detector selectivo para moléculas en muestras complejas, se acaba la cromatografía. Lo cual sería una muy buena noticia tecnológica. Yo me quedaría sin pega en una parte de mi ámbito, digamos, pero me da lo mismo, tengo otro interés y puedo hacer otras cosas, pero la cromatografía en el fondo es un método de separación, que le voy a dar mi opinión así, como químico analítico. Es una lata, es caro, es lento, no se lo recomienda a nadie, pero es inevitable, dada el avance tecnológico actual. Ojalá el día de mañana la cromatografía sea algo del pasado y ustedes se rían de los esclavos analíticos que ocupaban cromatografía. Pero por ahora la cromatografía lleva, si mi memoria no me falla, más de un siglo, y nadie ha podido reemplazarla, porque los detectores instrumentales no son suficientemente selectivos. Vuelvo a repetir lo mismo, para moléculas. Profe, Sí. hay algo que, como que todavía me causa una confusión en la cabeza, que Vale. Remarca mucho que eran los métodos de separación para analitos moleculares minoritarios. ¿Y por qué moleculares específicamente y no atómicos? Claro, porque los moleculares tienen dos problemas. Problema número uno, la señal, por ejemplo, espectroscópica o electroquímica, ¿no es cierto? Son señales que son bandas, no son líneas. Acuérdense que ustedes cuando vieron absorción molecular, ¿cuál es la diferencia entre la absorción de moléculas versus átomos? Es que las moléculas absorben bandas, no líneas. Por lo tanto, absorben una gran zona del espectro. Por lo tanto, la probabilidad de que dos moléculas solapen sus espectros en una muestra compleja es enorme. ¿Ok? Porque tú tienes un espectro pequeño y sobre él tienes que superponer, supongamos, 3.000 espectros moleculares. La probabilidad que tu analito, que es una de esas 3.000 moléculas, esté interferido por los espectros moleculares de otras moléculas es enorme. Entonces, esa es la primera razón. ¿Ya? Ahora, los elementos, sin embargo, absorben en líneas. ¿Ok? La probabilidad de que dos líneas elementales se solapen es muy, muy baja. Y los casos donde se solapan se conocen. Ya, por ejemplo, la línea hierro-plomo, ahí se llama la señal de memoria. ¿Ya? Son súper pocos los casos donde se solapan las líneas atómicas. ¿Ok? Siguiendo con ese problema, porque hay un segundo problema que lo voy a contar a continuación. Ahora, ustedes me dirán, pero en una muestra, si yo tengo átomo y molécula, ¿por qué las moléculas no interfieren en las líneas de los átomos? No sé si me entienden la pregunta. O si no, la explico con un diagrama. Si, esto es súper importante que lo tengan presente. Demos un segundo. Ya, se me va a explicarlo con un diagrama porque esto para mí es muy importante. Es más importante, de hecho, que el contenido que vamos a ver, honestamente. Que ustedes entiendan la lógica de la demanda analítica. Demos un segundo. Y voy a hacerlo aquí con una línea negra. Ya, como les decía, acá puede ser una. ¿Están viendo ahí la pizarra, no? Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí. Ya. Ya, voy a hacer la típica figura de un espectro de absorción molecular de analítica instrumental, ¿no es cierto? Usted le dice, mira, esto es absorbancia, esto es longitud de onda, disculpen que quede tan feo, pero estoy dibujando con el dedo literalmente, normal que tengo una pantalla touch. Entonces, denme un segundo acá, y les dicen, este es el espectro de absorción molecular de su analito. ¿Ok? Claro, si su muestra tuviera solo su analito, no hay problema, ustedes eligen cualquiera de esos dos máximos y hacen una curva calibrada y cuantifican. ¿Ok? Pero, como yo les decía, es el espectro de una molécula, su analito, y una muestra tiene miles, cientos, miles, millones, dependiendo de la complejidad de moléculas. Y la probabilidad que de esos cientos, miles o millones, 20, 30, 40, 100 absorban en el UV visible es enorme, es enorme. Entonces ustedes van a tener el siguiente problema, ¿no es cierto? Que en azul van a tener una interferencia así, otra interferencia así, una interferencia así, así. ¿De dónde ustedes eligen una longitud de onda analítica selectiva en una muestra real? Nada que hacer. ¿Ya? Ahora, la pregunta que me hicieron recién era, ¿pero por qué en moléculas pasa eso y en átomos no? Porque en átomos, ¿no es cierto? Y aquí voy a borrar esto. Recordemos que las líneas de absorción atómica, ¿no es cierto?, tienen esta forma.
Por ejemplo, así voy a hacer así una cosa bien rápida. Perdón. Por ejemplo, estas son las líneas del sodio, ¿ya? Estas son las líneas del cobre. Y así sucesivamente. Y uno dice, mira, y esta, voy a hacerla así como en rosado, estas son las líneas del potasio. Las líneas prácticamente no se interceptan, son muy pocas las que se interceptan porque tienen un ancho tan pequeñito y además son cuantizadas, ustedes saben toda esa historia, ¿no es cierto? Que prácticamente no se interceptan. Entonces yo podría elegir una línea atómica de un analito, por ejemplo, sodio, en presencia de toda la resto de la tabla periódica. Sí, 589 nanómetros. ¿Qué absorbe ahí en términos atómicos? Nada más. Por lo tanto, ¿necesitan separar? No, porque si llegan todos los elementos juntos a una llama de absorción atómica, van a absorber longitud de onda distinta y el monocromador elige 589 nanómetros y los otros no absorben. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí. Si no se acuerdan, me dicen, si no lo explico, porque se acuerdan que este tiene prerequisito de análisis instrumental y yo estoy partiendo del supuesto que algo se acuerdan, pero si no se acuerdan, lo repasamos, no hay problema. ¿Ya? Ahora, piensen ustedes además que si su muestra, por ejemplo, una muestra de orina, que además de tener analitos elementales, tiene analitos moleculares, alguien podría pensar lo siguiente, podría decir, oye, pero la urea es una molécula. Entonces, si yo quiero determinar sodio en orina que trae urea, uno podría presentar algo así. La voy a poner aquí en café. ¿Ya? Que la urea, el espectro de la urea, que sería así, de banda, igual podría interferir la señal del sodio. Uno podría pensarlo y está bien pensarlo así. Pero, hay que recordar que en absorción atómica, uno ¿qué tratamiento le hace a la muestra? Dado que mi analito es un átomo, y aquí nos lleva al segundo problema de los analitos moleculares. Recuerden esto que les voy a decir. Dado que mi analito, por ejemplo, si fuese sodio, es un átomo, ¿no es cierto? Es una partícula elemental, no se destruye químicamente. Esa es la gracia que tienen los analitos elementales, no se destruyen químicamente. ¿Ok? Por lo tanto, yo a la muestra le puedo aplicar cualquier proceso energético y no va a destruir mi analito. ¿Han comido? Entonces, si mi muestra tiene urea y la urea absorbe, porque es una banda, a la longitud de onda del sodio también, no importa, ¿qué es lo que hago yo? Y lo que se hace realmente, tomo una muestra de urea y le agrego ácido nítrico, agua oxigenada, temperatura, la mineralizo, o sea, literalmente le agrego energía física y química, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa urea se destruya. Por lo tanto, se desaparecieron las bandas moleculares, quedan puras bandas atómicas. Y además, esto llega a una llama, o sea, la llama la sigue destruyendo. Entonces, literalmente, cuando mi analito es elemental, yo puedo aplicar procedimientos súper agresivos para destruir los constituyentes mayoritarios de la muestra, no hacerlos desaparecer, mineralizarlos, es decir, transformarlos en sus constituyentes elementales, y por lo tanto, todo lo que llega como sopa química a la llama son todos elementos, y por lo tanto no interfiere. Si mi analito es molecular, no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo, si mi analito, por ejemplo, es urea, yo no puedo agregarle ácido nítrico a la muestra, porque la urea se me va a oxidar y se me va a destruir. Yo no puedo aplicarle mucha temperatura a la muestra, porque la urea se me puede oxidar, se me puede desintegrar, la pierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar métodos de separación. En química analítica se utiliza un concepto que se llama soft. ¿Qué significa soft en este contexto? O sea, soft es suave, ¿no es cierto? Pero soft en este contexto significa que son métodos de baja energía para que el analito tratarlo con cariño y no le pase nada antes de su detección. ¿Se entiende? Entonces, Sí. entonces los métodos de separación, chuta, hay que ocupar un método de separación así con harto cuidado, así no puede ser cualquier cosa. O sea, una destilación para el agua sirve porque el agua es una molécula súper estable, no la destruyo con casi nada. Pero si yo estoy utilizando una destilación fraccionada para hidrocarburos, chuta, tengo que irme con cuidado en realidad, porque si se me pasa la temperatura y además con oxígeno, yo podría degradar los analitos. Es re complicado. Entonces la cromatografía funciona como un método de separación que energéticamente es soft, ¿ya? No es como una mineralización, ¿ok?
Por lo tanto, el analito preserva su estabilidad en todo el proceso de separación antes de ser detectado. Esa es la filosofía. No digo que se cumple siempre, eso hay que demostrarlo, ¿sí? Más dudas, consultas, comentarios. Profe, no entendí muy bien lo último que dijo. Ya, mira, lo que pasa es que, voy a explicarlo en general. Normalmente, cuando tú tienes un analito en una muestra compleja, a la muestra tú tienes que hacerle algo antes de transformar la muestra en un sistema apto para insertarlo en un detector, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú tienes una muestra de suelo, son muy pocas las técnicas instrumentales que te pueden permitir a ti analizar el suelo de forma directa sin hacerle nada, ¿ya? Normalmente hay que hacerle algo a esa muestra. Por ejemplo, si tú quieres determinar cobre en suelo, por absorción atómica de llama, ¿no es cierto? Como la técnica analítica de absorción atómica de llama solamente es apta para muestras líquidas, no para muestras sólidas, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que tratar la muestra de suelo. ¿Y cómo la tratas? Para llevar tu analito a fase acuosa, lo que tú haces es lo que dije recién. Tú podrías aplicarle ácidos, temperatura, desintegrar la muestra químicamente hablando, porque tu analito, como es cobre, no le va a pasar nada desde ese punto de vista. En el caso de analitos moleculares, tú no puedes aplicar el mismo tratamiento que te acabo de describir. Porque si yo te digo a ti, determíname el contenido de lípidos en un suelo. Hay gente que le interesa eso, el contenido de lípido en un suelo. Tú y tú me dices, ¿y cómo lo vas a determinar? Y tú me vas a decir, no, por absorción UV visible, porque yo sé que los lípidos tienen una banda UV, supongamos. Ya no sé si es el caso, pero supongamos que puede ser así. Entonces, uno podría pensar malamente, decir, bueno, ya que la absorción UV visible funciona para líquidos también, ¿no es cierto? Disuelvo el suelo, tal como te acabo de describir. ¿Qué te tendría que decir? No puedes. ¿Por qué? Porque si le agregas ácido nítrico y temperatura, vas a destruir los lípidos. Los analitos moleculares se destruyen, los analitos elementales no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar la muestra, y eso implica a lo mejor hacer algunos extractos, también aplicar un método de separación, porque como yo les mencioné, los lípidos no se pueden determinar en una muestra compleja porque hay muchas otras moléculas que podrían interferir. Si fuese el caso UV visible, va a tener miles de sustancias. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para sacar los lípidos del suelo? Ya, número uno, no aplicar técnica energéticamente agresiva, no un ácido fuerte, no temperatura. Probablemente lo que voy a tener que hacer yo es, por ejemplo, aplicar agua tibia, muy tibia, para que los lípidos no les pasen mucho, ¿ya? Ese extracto acuoso, a lo mejor voy a tener que pasarlo por una cromatografía, pero una cromatografía a temperatura ambiente, ¿ya? ¿Para qué? Para que el lípido no se destruya. Muchas veces se hace en ausencia de oxígeno, porque además estas cuestiones se tienden a oxidar en el aire, ¿ya? A veces hay que hacerlo con bajas temperaturas para frenar la cinética de oxidación del analito. Entonces, a eso me refiero con este tema de que los analitos moleculares tienen dos problemas: un problema instrumental de selectividad con otras interferencias y un problema de estabilidad a lo largo del tratamiento de la muestra. Las moléculas se desintegran, los partículas elementales no. Dos problemas. ¿Ok? Extracción y estabilidad. O sea, separación y estabilidad. Perdón. Yo les voy a mandar un paper que me pidieron a mí escribir en una revista de educación, donde tengo que explicar estas cuestiones. Una vez me llegó un pedido súper raro de una revista, bueno, lamentablemente una revista en inglés, aunque tengo el texto en español, se los puedo decir. Como yo he hecho algunas publicaciones en temas de educación también, además de química ambiental, una vez un editor de una revista, viendo que tenía publicación en esas dos áreas, me pidió que explicara para la educación todo esto que le estoy diciendo ahora. ¿Ya? Cosa que la gente que trabajamos en esa área lo sabemos, digamos, pero como esto está orientado a gente que trabaja en educación científica, ese nicho no domina este aspecto que se llama especiación en estricto rigor. ¿Ya?
Les voy a mandar ese paper para que lo revisen. Lamentablemente esto que estoy diciendo no sale muy bien en los libros. ¿Ok? Por favor, más dudas, consultas, comentarios. Quiero que la tengan muy clara la parte conceptual y la estrategia. Lo escucho, la escucho. Dudas, consultas, comentarios. ¿Entendido, profe? ¿Sí? Ya, mira, aquí les voy a mostrar para fanfarronear. Este es el paper que me pidieron escribir. ¿Ya? Aquí explico un poco este tema. ¿Sí? Sí, ahora sí sale la publicación, que todavía salía la pizarra. Ah, ya. Ahí está el paper que me pidieron escribir. O sea, no es un paper de una investigación, insisto, es como una especie de ensayo, por así decirlo, para explicar un ámbito nuevo de la química a gente que se dedica al área de la educación. ¿Ya? Y ahí explico más o menos todo. Ahí le pego una raíz. ¿Ya? Más dudas, consultas, comentarios. Ok. Miren, lo otro que quiero ver con ustedes, nuevamente tratando de orientarlos conceptualmente, es lo siguiente, que ya lo mencioné someramente, pero ahora lo voy a profundizar un poquito más. Como yo les decía, cuando los constituyentes son mayoritarios, yo los puedo separar y recuperar cuantitativamente. Por lo tanto, los métodos de separación se centran en dos parámetros, que es la eficiencia y la eficacia. O sea, se centran en recuperar todo el constituyente mayoritario, no se pierda nada, ¿no es cierto? Pero además con el mínimo gasto energético, temporal y económico posible. ¿Ya? Entonces los métodos de separación de constituyente mayoritario, ese es el norte. Hágalo bien, bueno, bonito y barato. ¿Ya? Ahora, cuando los constituyentes son minoritarios, como no se puede obtener la totalidad del analito minoritario molecular en una muestra compleja, lo que aspira el método de separación es obtener una separación que en última instancia me permita generar una señal selectiva. No importa que el analito no se recupere completamente, de hecho normalmente no lo hace, ¿ya? Pero sí me interesa que genere una señal selectiva, la cual me permita estimar una proporcionalidad para cuantificar, como todo método analítico instrumental relativo, ¿ya? A mí me interesa que la señal sea selectiva para que me dé resultados confiables y sobre el límite de cuantificación. ¿Ya? Esa es un poco la lógica que hay detrás. Y, al respecto es importante recordar qué es la selectividad. ¿Ya? Bueno, la selectividad siempre se confunde con un término que, llevado a un extremo, son sinónimos, ¿no es cierto? Que se confunde con el concepto de especificidad. ¿Ya? Una señal es selectiva en la medida en que representa la proporción de un analito. ¿Ok? Y una señal no es selectiva cuando su componente obedece a la constitución de más de una especie química. Por ejemplo, la señal de arriba sería selectiva. O sea, por ejemplo, la ley de Lambert-Beer, que dice absorbancia es igual a una sensibilidad pendiente, ¿no es cierto?, por la concentración de un analito. Esa ley de Lambert-Beer se cumple asumiendo que no hay nada más que absorba esa longitud de onda. Esa sería una señal 100% selectiva o específica. ¿Ok? Pero ustedes saben de la analítica instrumental que la mayoría de las leyes que obedecen las señales instrumentales son aditivas. Por ejemplo, la ley de Lambert-Beer. ¿Qué quiere decir? Que si a la longitud de onda analítica que yo estoy trabajando no solamente absorbe mi analito A, sino que absorbe mi analito B, la señal de absorbancia ante la presencia de esas dos especies va a ser la suma de las dos absorbancias. Por lo tanto, la señal en ese contexto no sería selectiva, estaría interferida. Y por lo tanto, me daría resultados que no son confiables, normalmente resultados sesgados por exceso. Yo consideraría una señal de absorbancia como que representa el analito, cuando representa mi analito más las interferencias. Y las interferencias las estaría contando como analito, resultado sesgado. ¿Ya? Este sería el caso 2. ¿Okay? Y este caso para mí es bien importante porque refleja
la formalización de lo que busca un método de separación. Y aquí me explico. Me cuesta encerrar esto. En general, la mayoría de las señales instrumentales que provienen desde una muestra problema, ¿no es cierto?, tienen este problema. ¿Ya? Tienen al analito más interferencia. Yo aquí puse una, V. V sería una interferencia. La realidad son varias. ¿Ya? Pero aquí les hago una pregunta. Esto es como un desafío al ingenio. Si esto es inevitable, o sea, si yo siempre voy a tener una mezcla de sustancias, ¿no es cierto?, y por lo tanto siempre voy a tener una señal interferida en mayor o menor proporción, pero van a haber interferencias, ¿no es cierto? ¿Cómo logro acercarme a una señal selectiva? ¿Qué saben ustedes de analítica? O sea, ¿cómo yo paso de aquí a acá? Que sería el caso ideal. ¿Qué saben ustedes? Den lo mejor de sí. Dígame, alguien iba a decir algo, disculpe. Bueno, puede ser lo que vimos el otro día de, por ejemplo, enmascarar el interferente mediante alguna técnica. Por ejemplo, una técnica, hacer, por ejemplo, una reacción química que solamente yo sepa que va a reaccionar con mi interferente. Ahora, esa reacción química, porque aquí hay dos propósitos, fíjate. El tema de la reacción química es bien interesante porque el efecto de la reacción química pueden ser dos. Opción número uno es que, suponte, tú tienes una muestra compleja, ya, un extracto de un molusco. Por lo tanto, tienes tu analito A y tienes B, C, D. Supongamos que tienes B, tu interferencia B, y tú dices, yo le agrego un reactivo, ¿no es cierto?, que lo transforma químicamente. Ok, suponte que lo hiciste. ¿Qué logras con eso? Analíticamente hablando, respecto a su señal. ¿Qué logras tú con eso? Se supone que, o sea, se supone que si inicialmente esa señal generaba una interferencia, debería cambiar su señal, porque ya no estamos hablando de la misma especie. Ya, dime si te interpreto bien. Entonces tú estás diciendo, supongamos, mi analito A y B absorben a 500 nanómetros. Pero si yo le agrego un reactante que me transforma B a un derivado, ¿no es cierto?, ese producto ya no absorbe a 500 nanómetros. Va a estar ahí ese producto, va a estar mezclado con A, pero no absorbe a 500 nanómetros y me libero de la interferencia. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro. Ya. En ese caso, lo que tú estás haciendo es, mediante una vía química, tú estás disminuyendo la sensibilidad de la interferencia, que sería el caso que está marcado acá. Es decir, tú no estás sacando a B del sistema, tú lo estás transformando a otra especie cuya sensibilidad a esa longitud de onda, la del analito, baja, tiende a cero. ¿Me explico? Sí. Ya, esa es una opción. Esa es la opción instrumental, que no es la opción de este curso, es la opción del curso Analítica 2. ¿Ok? ¿Cuál es la opción de este curso? Es la otra. Si yo tomo tu... Michelle, disculpa, te voy a decir algo. No, sí, que tendría que separarse las interferencias. Ya. La otra opción es, como dice Michelle, separar la interferencia. Y fíjense que para separar la interferencia hay varias formas. Nosotros nos vamos a centrar en la cromatografía. Pero, por ejemplo, el mismo caso que decía su compañero de derivatizarlo, existe una forma de sacar B de ahí. Por ejemplo, derivatizándolo. ¿Tú qué es lo que haces? Le agregas un reactivo, por ejemplo, suponte que tu muestra es acuosa, ¿no es cierto? Está A y B mezclado. Y A y B absorben a la misma longitud de onda. Yo agrego un reactivo, de forma que me transforma B de soluble en agua, me lo transforma a un gas insoluble en agua. O sea, en el fondo transformo B químicamente y además a estado gaseoso. Entonces saco a B de ahí. En ese caso, ¿no es cierto?, B dejaría de interferir también, pero por otra vía. ¿Cuál es la otra vía? Disminuir la concentración de B en el sistema. O sea, la concentración de B en el sistema acuoso se va hacia cero. ¿Por qué? Porque lo saqué de ahí vía reacción química y lo transformé en un gas y se fue. No desapareció, se fue a otro estado, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí lo llevo a cero. Y ahí consigo lo mismo, una señal selectiva vía derivatización.
¿Ok? La derivatización para sacar las interferencias del sistema del analito también es un método de separación y es muy común de utilizarlo en algunos casos. ¿Ok? El problema es que los casos donde eso funciona es súper acotado, porque ¿cuál es el problema de derivatizar para sacar la interferencia? Es que normalmente los derivatizantes funcionan para alguna interferencia, no para todas las que existen en un sistema. ¿Ok? Por eso no es muy ocupado, porque el derivatizante, su espectro de acción es súper acotado y normalmente las interferencias son más que el espectro de acción del derivatizante. Ahora, si mi sistema es simple, yo tengo solo A y B y tengo un derivatizante que reacciona solo con B, problema resuelto. Pero en una muestra real, normalmente yo no tengo de interferencia B, tengo B, C, D, F y así por decenas, cientos, miles o millones. ¿Ok? Profe. Sí. Pero si el problema aquí es la selectividad y que en realidad, o sea, aquí el término es la selectividad y que el problema es que tengo muchos interferentes, como dice, miles, millones incluso. Entonces, ¿cómo puedo elegir una técnica de separación? Porque obviamente no puedo usar 1000 técnicas de separación para separar cada uno de los interferentes presentes. Entonces, ¿cómo me despojo, cómo saco una gran cantidad de interferentes, obviamente utilizando la menor cantidad de técnicas posible? Porque si no estaría una vida separando. Excelente pregunta, mira. De dos formas que no hacen milagros, te soy honesto, ¿ya? Opción número 1, ocupar el detector más selectivo posible. Eso te va, mira esto como un embudo, mira, voy a hacer esto con una pizarra, ¿ya? Yo no sé si las pizarras realmente me funcionan muy bien para explicar, pero creo que sí, ¿ya? Miren, voy a hacer el esquema, ¿no es cierto? Imagínense esto como un embudo, ¿ya? Si ven este embudo en un libro me lo copiaron, ¿eh? Imagínense esto como un embudo. Tú tienes un embudo, pero ese embudo tiene dos partes, ¿ya? Embudo número 1 y después viene el embudo número 2. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un embudo? Tú en la parte de arriba del embudo, ¿no es cierto? Tú aquí, en esta parte roja, en esta zona, tú vas a tener todos los constituyentes de tu muestra. Suponte que son 10 a la 5 especies químicas que tiene tu muestra. ¿Ya? Si tú utilizas un detector selectivo, supongamos que tú tienes una muestra que tiene 100 millones de sustancias químicas mezcladas. Pero si tú ocupas un detector selectivo, por ejemplo, tú ocupas un detector de espectroscopía atómica que responde solamente a la longitud de onda del cobre, ya de los cientos de miles o millones de sustancias químicas que tienes, solamente te vas a quedar con una familia mucho más reducida de compuestos que van a responder al detector, que son solamente todas las especies de cobre, que pueden seguir siendo muchas, pueden seguir siendo a lo mejor 1000, pero ya no van a ser 100.000 ni 1.000.000, van a ser 1000. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces el primer embudo es el detector. ¿Ok? El detector ya te reduce el número de especies que te genera señal. Y el segundo embudo sería el método de separación. Porque por mucho que tú tengas 1000 especies de cobre que te van a entregar una señal al detector, pero si tú tienes un método de separación que tenga la capacidad para separar esas 1000, ahí tú podrías aspirar a que finalmente llegas a una especie. Porque las otras 999 van a estar separadas en un método de separación. A pesar que no van a estar separadas las cientos de miles de especies, quizás esta especie que está acá, la que tú estás buscando, va a estar mezclada con más sustancias, pero las otras sustancias no entregan señal al detector, eso es lo importante. Entonces son dos embudos, son dos niveles de selectividad, la selectividad del detector y la selectividad que te aporta el método de separación. Entonces, como conclusión, el método de separación es un método complementario al detector para generar una señal selectiva. Si existiera una tercera forma de incrementar la selectividad, de hecho la hay, ¿no es cierto? La podemos ver en este curso. Mejor, tenemos un tercer nivel o un cuarto nivel. Pero el problema está que si nos ponemos a agregar niveles, ¿no es cierto? Suponte, yo derivatizo, vaporizo algunas interferencias, separo, además tengo un detector selectivo, voy agregando cada vez más haciendo más estrecho el embudo. El veto se te va haciendo más caro, más lento, más impreciso.
es más difícil de reproducir. ¿Ok? Ojalá no tengamos que recurrir a eso, ojalá. El problema es que en la mayoría de los casos, los métodos de separación son inevitables, ¿ya? Porque solo con la selectividad del detector no es suficiente. No sé si respondo a la pregunta. Sí. ¿Sí? O sea, en cierta forma, como llevándolo a la ecuación, esa expresión matemática que está ahí, la detección me interferiría en la K y la separación en C, ¿o no? Eso, es exactamente. Estos son los momentos que cuando uno es profe vale la pena, cuando un alumno ve la luz. Viste la luz, tuviste una epifanía analítica, ¿ya? Excelente. Exactamente lo que va a decir su compañero. Entonces, los químicos analíticos jugamos con eso, jugamos con la selectividad por el lado, lograr una señal selectiva vía sensibilidad, o sea que mi detector responda de forma muy sensible a mi analito y poco sensible a mis interferencias. Los mejores detectores en ese campo son los de espectroscopía atómica, ¿okay? Desde mi punto de vista. Y por otro lado, lograr una señal selectiva, como decía su compañero, bajando la concentración, ojalá a cero las interferencias, sacándolos del sistema. Ahora, no es lo uno o lo otro, las dos cosas son complementarias. Aquí no hay una dicotomía en esto, no, sí, son complementarios. Ahora, mientras más poco selectivo es su detector, van a necesitar mejores métodos de separación y viceversa. ¿Ok? Y el mejor método de separación en un contexto analítico, hasta la fecha, es la cromatografía. Más dudas, consultas, comentarios. No sé por qué se me... Esta figura que está acá entonces representa un poco la realidad, la dura realidad analítica. Rara vez, muy rara vez, yo tengo un detector específico, es decir, 100% selectivo. Muy rara vez yo tengo un método de separación completamente, voy a utilizar una palabra cromatográfica que la voy a explicar más adelante, con una resolución perfecta, es decir, que me separa completamente mis interferencias de mi analito. Y finalmente hay que hacer lo mejor que uno pueda, ¿ya? Y así al respecto hay problemas analíticos que no tienen solución aún. Hay otros que sí, ¿ya? Por ejemplo, el problema analítico, como uno de los más famosos que se resolvió gracias a la cromatografía, es la separación de aminoácidos esenciales, de forma rápida. ¿Cuántos son? 20, 21, no recuerdo muy bien, aminoácidos esenciales. Separarlos en unos pocos minutos fue uno de los principales triunfos tecnológicos de la cromatografía. Ya, entonces, nada ni nadie, me puse nadie, nada ni nadie es selectivo 100%. Todas las metodologías tienen un cierto grado de sesgo. Lo importante es que ese sesgo sea tolerable estadísticamente, ¿ya? O que sea indetectable estadísticamente hablando. Entonces, la pregunta ¿es recomendable separar? Ojalá nunca tengan que separar. Ojalá exista un instrumento con lentes atómico-moleculares que les permita contar cuáles manzanas, ¿no es cierto? Supongo que usted tiene un camión con manzanas, peras, naranjas, y yo pudiera ver y cuento manzanas, no necesito separar, a pesar que está mezclado con peras, porque yo puedo ver la realidad a nivel atómico-molecular. Ese método no existe, ¿ya? No me cierro la opción que algún día exista, ¿ya? Pero a la fecha no existe. Entonces, ¿es recomendable separar? No, porque se pierde analito, se pierde precisión, se encarecen los métodos de análisis, se encarece por lo tanto todos los costos y solo mejoramos la selectividad. No es un buen negocio, ¿ya? Pero a veces hay que hacerlo. Y además se requiere una capacitación mucho mayor para la gente que trabaja desarrollando y aplicando estos métodos. ¿Okay? Normalmente en un laboratorio de prestación de servicios los que trabajan en cromatografía tienen formación universitaria. No puede ser un analista de un colegio industrial, por ejemplo, o no puede ser un analista de un instituto profesional. Se requiere un nivel de conocimiento y destrezas que también hay que hacerlas en la práctica, ¿no es cierto?
bastante grande, ¿ya? Y hay una broma media cruel que se dice siempre en los laboratorios de analítica. Los químicos o bioquímicos, en su caso, que trabajan en un laboratorio y lloran en su trabajo, son los que trabajan en cromatografía. O sea, y eso es una broma cruel, porque los que lloran porque no les sale nada y les abruma la complejidad de lo que están haciendo, son los que trabajan en cromatografía. Esta es una captura de pantalla del libro Harvey de Química Analítica Moderna, ¿ya? Que les recomiendo ese libro, es uno de los más decentitos que yo encuentro en el campo de la química, porque tiende a integrar las visiones de la química, no las compartimentaliza, como el SCOOP, que lo encuentro un excelente libro, pero tiene el problema que compartimentaliza las áreas de la analítica. O sea, como que una cosa es la estadística, otra cosa es la espectroscopía, como que nunca las une, ¿ya? El Harvey, tengo una buena impresión, ¿ya? Ahí tiene una tabla del Harvey de los distintos métodos de separación, pero por favor véanlo con ojo crítico, es decir, el hecho de que existan varios métodos de separación, en donde aquí la cromatografía ocupa como la final de la tabla, ¿no es cierto? No refleja el campo de acción que tienen cada uno de ellos. Ya, gran parte de esos métodos que están ahí funcionan solo para constituyentes mayoritarios. ¿Cuántos de esos métodos funcionan para constituyentes minoritarios, además de la cromatografía que aparece mencionada acá, como la cromatografía de exclusión, y acá como otro tipo de cromatografía, para mí deben ser una sola cosa, ¿no es cierto? Miren, yo les podría considerar la electrodeposición, sí, efectivamente sirve para separar constituyentes minoritarios en algunos contextos de analitos que se electrodepositan, no son muchos, ¿no es cierto? Y que a veces la diálisis, a veces, ¿ya? Y para contar. Echo de menos aquí la electroforesis. Efectivamente, la electroforesis, desde mi punto de vista, es un método de separación que le compite a la cromatografía, sí. Mi problema con la electroforesis es que no le compite la cromatografía en muestras complejas. La compite en muestras muy purificadas. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Porque ahora les voy a mostrar otra diapo. Sí, digo, no es una consulta, es como una ¿Sí? edición. Si es Dale. que es posible que usted pueda hacer como esos capítulos de los libros que vayamos viendo por unidad. Sí. Ya. Sí, no, sí, de hecho los tengo todos separados y todo el tema, no hay drama. Ya. Ahora, el problema del Harvey es que tengo solamente la versión electrónica en inglés, no la tengo en español. ¿Ya? Pero las tablas y figuras son súper entendibles, no es nada otro mundo. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, yo puedo pedir, a pesar que se demoran un poco, puedo pedir que lo digitalicen el Harvey en español, pero se demoran bastante en hacerlo. ¿Ya? De todas formas, si alguno de ustedes encuentra el Harvey de Química Analítica Moderna en español, por ahí por las redes, ¿no es cierto? Me avisa y lo comparte. ¿Ya? Gracias. Pensé que saltar un poco esto. Ya no, esto lo voy a ver después. Denme un segundo, porque nos queda poco tiempo, pero en este tiempo les quiero contar una historia. ¿Ya? Ya. Aquí les voy a mostrar una pequeña historia. Un segundo. Ya, les cuento un poco brevemente qué es lo que vamos a hacer ahora. Muy poco porque nos queda poco tiempo, pero el foco de este curso es la cromatografía, ¿ya? Y al respecto, el sello de la sección de química analítica, de la cual yo formo parte en el instituto, el sello de cómo enseñamos cromatografía es integrando tanto la visión física de la cromatografía como la visión termodinámica de la cromatografía, ¿ya? Los libros de analítica son muy buenos en la explicación de la física de la cromatografía, son excelentes, nada que decir. Pero en la explicación de la termodinámica de la cromatografía
son muy deficientes, muy deficientes. Entonces la integración de la termodinámica y la cromatografía tenemos que lograrla acá, en clases. Los libros no les van a ayudar mucho. El Harvey tiene ahí algo, así como que aporta algo, pero todavía a mi punto de vista es insuficiente. Este capítulo que está acá, que se llama extracción líquido-líquido, no tiene como propósito enseñarle el método de extracción líquido-líquido como método de separación. La extracción líquido-líquido efectivamente es un método de separación, pero que en realidad es re poco útil experimentalmente para muestras complejas, ¿ya? Pero sí, el propósito de enseñar extracción líquido-líquido es que porque las bases termodinámicas de la cromatografía provienen de aquí. Entonces, con ese propósito vamos a enseñar extracción líquido-líquido, para entender el trasfondo termodinámico de la cromatografía. ¿Ok? Lo cual refleja un poco cómo se construyó históricamente también la cromatografía, que es algo que hay un par de premios Nobel por ahí y hay gente bien famosa, ¿ya? Ahora, un poco de historia, ¿no es cierto? El tipo que descubrió el fenómeno de la cromatografía, no la explicación físico-química, fue un botánico, no fue un químico, fue Sweat, ¿ya? Este tipo que está ahí, ustedes ven que por lo menos hay fotos, entonces quiere decir que no fue hace tanto tiempo, o sea, no fue en la época de Lavoisier ni nada por el estilo. Él estaba tratando de conseguir un logro, ¿no es cierto?, de las separaciones. ¿Cuál era su obsesión? Así cuenta la historia, ¿no es cierto? Aquí hay una foto de un paper de la historia de Sweat, ahí está un poquito más joven. Él quería separar los constituyentes individuales de los extractos de plantas. Ese era un poco su objetivo, ¿ya? Pero piensen que estamos hablando de una época donde no habían espectrofotómetros ni ninguna cuestión. Y él ¿cómo sabía que no lograba separar los constituyentes individuales de un extracto de planta? Por ejemplo, él tomaba un extracto de planta, hacía una extracción, ¿ya? Y veía el color del extracto. Y veía que el color del extracto era negro, café. O sea, ¿cómo sabía que lo que extraía era una mezcla de cosas y no los constituyentes individuales? Era porque el color de los extractos no eran colores primarios. No sé si me explico, ¿ya? No era azul, ¿ya? No era... ¿cuál otro color primario hay? Se me olvida. Rojo. Rojo. ¿Ya? Claro, en esa época la gente no sabía que a veces una sustancia química presenta 2 máximos de absorción y podría ser una sustancia que me entrega un color no primario. Eso no lo sabían en esa época. Entonces ellos se basaban en que si es color primario, una sustancia pura, si no es un color primario, una mezcla. Esa era la lógica, ¿ya? Y él andaba buscando detrás un extracto con colores primarios y no lo encontraba. Y él hacía extractos de plantas y lo hacía con, bueno, aquí aparecen con alcoholes, bueno, el paper habla que el tipo probó cuánto solvente podía, ¿no es cierto? Incluso él tomaba el extracto y los pasaba por soportes perdón, tomaba el extracto y hacía una especie de extracción secuencial donde el extracto después lo ponía en contacto con otra fase invisible, iba cambiando la fase invisible. Por ejemplo, hacía extractos con etanol y las ponía en contacto con hexano, con heptano, con parafina, tratando de encontrar en esta serie de esquemas de pasos sucesivos un extracto puro y no lo conseguía. Ese era su karma, ¿ya? Y este tipo, vaya uno a saber por qué, ¿no es cierto? Luego de probar muchas veces extracto tras otro en proceso de extracción líquido-líquido, él aplicó lo que hoy en día denominamos cromatografía, donde literalmente en su desesperación, de hecho el paper habla que el tipo estaba como desesperado y que sus palabras eran como ya de desesperanza, ¿no es cierto? El tipo llega y toma un extracto de planta y lo hace eluir sobre un soporte sólido que era literalmente una cuestión de carbonato de calcio. ¿Ya? Un tubo lleno de carbonato de calcio, que es una de las cuestiones más baratas que existen. Y él vio esto. Vio por primera vez un degradé de colores, ¿no es cierto?, donde identificaba algunos colores primarios. Y aquí hay una frase que, bueno, este es un paper que dice pegar una frase textual de Sweat, ¿no es cierto? Así que vamos a creer que eso lo dijo Sweat.
¿no es cierto? Como rayos de luz en el espectro, los diferentes componentes de una mezcla de pigmentos obedecen una ley y utiliza una palabra bien interesante, ¿eh? Que está resuelta, ¿no es cierto? Ese espectro, ¿no es cierto? En un una columna de carbonato de calcio, y puede ser cualitativa y cuantitativamente determinada. Llamo a tal preparación un cromatograma y al correspondiente método, el método cromatográfico. Ya, cromatograma tiene que ver con la onomatopeya, ¿no es cierto?, de cromos, que es color, y grafein, creo que es como dibujar, o espectro, algo por el estilo. ¿Ya? Y el tipo descubrió la cromatografía así, como una especie de, no sé si llamarlo accidente, pero llamémosle accidente o una casualidad, producto de una tenacidad de intentar una y otra vez tratar de conseguir extractos puros, y al fin lo consiguió, pero bajo un método que no era todos los que venían probando antiguamente, que era la extracción líquido-líquido, que no les sirvió para nada. ¿Ok? Y ahora, sin restarle mérito a Sweat, ciertamente para nada, ¿no es cierto? Solamente voy a dejar un punto claro. Sweat describe que le funcionó espectacular, pero él no sabía por qué. Él no sabía por qué. ¿Ya? Hay algunos extractos de la historia de Sweat que tienen unas frases como que él trató de interpretar esto, de por qué diablo funcionaba tan bien esto y no la extracción líquido-líquido. Y hay una frase que debía haberle pegado, sale en este mismo artículo, donde él hace una especie de especulación que, a la luz de lo que sabemos hoy en día, fue súper asertiva. El tipo decía como que él se imaginaba que lo que estaba pasando en el tubo quizás era similar a lo que pasaba en un tubo de extracción líquido-líquido, pero que en el fondo, cuando él agregaba el líquido sobre el sólido, así como yo extraigo de una fase a otra mi analito cuando hago una extracción líquido-líquido, quizás lo que estaría pasando acá es que las sustancias químicas se van como extrayendo y reteniendo en el soporte sólido, pero varias veces a lo largo de la longitud del tubo. O sea, él se imaginaba como varias extracciones sólido-líquido, en este caso, ¿no es cierto?, que ocurrían a lo largo del tubo. Esa forma de interpretar, lo que no sé si lo dijo con las palabras que le estoy diciendo, es más o menos lo que me acuerdo que hablaba las reflexiones de Sweat. Fíjese que fue súper asertiva. De hecho, las teorías más comprobadas hoy en día de la cromatografía consideran que la cromatografía es una especie de extracciones sucesivas entre dos fases. Lo vamos a ver en el curso. Y es difícil de imaginar, ¿eh? Hay un desafío ahí educativo que tenemos que poner bastante de nosotros. De hecho, yo estoy en un proyecto con un colega que es el que lleva el proyecto, ¿no es cierto?, de tratar de ver cómo hacer estas transiciones entre lo micro y lo macro, y cómo pasar de un proceso que es batch, un tubo ensayo, a un proceso que es hidrodinámico continuo, sin perder la termodinámica de los H. Aquí necesito harto su colaboración, ¿ya? Porque enseñar cromatografía, desde mi punto de vista, es súper complicado, súper complicado. Tanto para ustedes, que estarían como aprendices, como para mí como profe. Pero tenemos ahí algunos proyectos y vamos a aplicar algunas estrategias medias psicológicas con ustedes para que les sea lo más llevadero y eficiente posible. ¿Ya? O sea, en el fondo les tengo que hacer pensar como Sweat. Fíjense lo que quiero lograr, que ustedes piensen como Sweat. O sea, es un desafío bien importante. Hoy en día, reproducir el experimento de Sweat es re fácil, ¿no es cierto? Hay videos que lo hacen. Claro que se han puesto más burgueses para sus cosas, ¿no es cierto? Antes le echaban carbonato de calcio, ¿no es cierto?, una tiza molida, no sé, cosas por el estilo. Ahora lo hacen con sílica gel, ya una cosa más sofisticada. Y efectivamente la sílica gel funciona mejor. Esas perlitas que vienen cuando uno se compra unas zapatillas nuevas, ¿no es cierto?, esas son sílica gel. Háganse el experimento. Yo nunca lo he hecho, pero yo he visto videos en YouTube que lo hacen. Tomen esa esferita, échenla en un tubo y háganse un extracto, una lechuga, ¿no es cierto?, y pásenlo por ahí, a ver qué les da. Tiene que ser así, varios, no puede ser un tubo chico, tiene que ser un tubo más o menos grandote. Ya, con un tubo chico no funciona. Por ejemplo, en este video de YouTube, el extracto lo separan y obtienen así, bueno, yo veo dos colores, no sé, mejor los que tienen mejor ojo para los colores ven más, yo veo dos, veo amarillo y verde. ¿Ya? La idea es ver el degradé completo.
Ahora, lo que no sé, eso no lo encontré, ¿qué vegetal está estudiando Sweat? No tengo idea. ¿Será lechuga, zanahoria? Yo creo que él hablaba de carotenoides. Quizás tenía que ver con zanahoria. Entonces, Sweat consideró positivo cambiar el solvente durante el proceso. O sea, cambia el solvente, ¿no es cierto? Consideró la columna como segmentos individuales con solventes. Hoy en día eso le llamamos plato teórico, ¿no es cierto? Y consideró que existía un reparto entre solvente y el solvente, me refiero al reparto del pigmento, o sea, el pigmento se distribuía entre esas dos fases, pero se lo imaginaba continuamente. O sea, el tipo tenía una cabeza para imaginarse cosas envidiables. ¿Ya? Ya, desde la época de Sweat, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1906, la cromatografía reventó. ¿Ya? Ahora los que desarrollaron las bases teóricas de la cromatografía fueron con 1930, por ahí. ¿Ya? Y de hecho hay algunas teorías de ellos que las vamos a ver. Entonces vamos a partir este curso, la sesión de mañana, ¿no es cierto?, con ver la termodinámica del reparto líquido-líquido, pero recuerden, piensen que les estoy tratando de enseñar esto para que piensen la cromatografía como Sweat, pero con una base termodinámica química, porque Sweat no era químico, entonces nosotros vamos a ver una base termodinámica más parecida a la analítica 1, pero con la cabeza de Sweat. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Mucha información por ahí? Bastante. Profe, ¿Sí? yo no alcancé a venir el día lunes. Es que quería preguntarle cómo van a ser las evaluaciones del curso. Este curso tiene dos bloques Sí. baja el micrófono, por favor, que se repite mi voz. ¿Ya? Este curso tiene 2 bloques de cátedra y cada bloque de cátedra tiene 5 evaluaciones parciales que en mi caso son no calendarizadas. O sea, son evaluaciones cortitas que les voy a dar una semana para que lo hagan y con eso saco un promedio de mi bloque. El bloque de Marcela, que es el bloque bioquímico, también va a tener 5 evaluaciones parciales. No sé si van a ser no calendarizadas o no, ahí tendrían que preguntarle a Marcela, que no me acuerdo de memoria. Y entonces no existe la prueba de cátedra tradicional, así como que hagas un cálculo en 1 hora y media. No. Estos son evaluaciones parciales. Y todo esto vale, si mi memoria no me falla, el 60% y el 40% vale la nota del laboratorio. ¿Ya? Ahí en el laboratorio les van a contar los detalles. ¿Ya? Profe, ¿cuándo empiezan los laboratorios? Miren, el 6 de septiembre, si mi memoria no me falla, vean la programación, la subí al aula, pero ahí dice la fecha de la primera sesión online que van a tener. Porque primero parten con sesiones online y después vienen sesiones presenciales en función de la encuesta que ustedes tienen que responder. Porque es una encuesta que tienen que responder para ver cuánto lo harían presencial en la realidad. ¿Ya? Entonces, en septiembre comienzan los primeros laboratorios. Online, no los presenciales. La fecha de los presenciales está por verse, depende de los resultados de la encuesta. ¿Sí? ¿Los PPT de las clases los va a subir al aula o no? Sí, si quieren la subo. Yo últimamente no lo he subido porque como subo los videos, yo juro que los PPT no les sirven para nada, pero si ustedes quieren que los suba, lo subo, no hay problema. Si no lo subo, me acuerdan, ¿ya? Porque a veces se me olvida. Ok, quedamos hasta acá. Cuídense y nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Chao. profe. No, profe, gracias. Saludos.